Buenos días a todos y a todas. Una disculpa por el tema del orden. Faltó una persona, la primera ponente en la mañana. Pensamos que eso nos daba más tiempo y hubo una prolongación de los ponentes y una no moderación del tiempo. Ahorita a las 11 hay un homenaje y todos nos vamos a ir. Entonces, creo que dentro de esta situación desafortunada, yo soy la última ponente, entonces gracias por quedarse. Y bueno, también al primer ponente y al otro ponente que este probable desorden pudiera derivar en inconformidades, pues la verdad yo creo que no es culpa de nadie de quienes estamos aquí. Entonces, pues agradecerles este tiempo. Al final tengo que confesarles que esto es muy común porque yo voy a hablar de la parte de medio ambiente. Entonces hay un chiste entre las personas que estamos en medio ambiente que siempre hablamos solos. Entonces siempre hablamos los mismos. Esto no es novedoso porque es cierto, las personas que estamos en la parte de medio ambiente somos muy pocas y casi siempre dialogamos entre nosotros. Entonces no es nuevo para mí. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jacqueline Valenzuela. Yo soy licenciada en informática. Tengo un doctorado en globalización y sustentabilidad. Entonces desde ahí es donde yo parto para hacer una reflexión entre la conexión entre el medio ambiente, el uso y el crecimiento prolongado de las tecnologías en un contexto de cambio climático. Si bien hay muchas líneas que conectan este gran sector del desarrollo de la tecnología, ahorita estamos hablando de la inteligencia artificial, pero recuerdo que el siglo pasado estábamos usando estos disquetes de 3/4 y floppy, no sabíamos muy bien hacia dónde nos iban a llevar las bandas magnéticas y ahora estamos hablando de digitalización en todos sus aspectos y también pues ya de inteligencia artificial generativa. Entonces sí hemos dado un paso muy grande en términos de avance de lo que la tecnología nos puede integrar, pero ¿cuál es el costo de esto? Primero me gustaría contextualizarles que en la época actual estamos en una época de deterioro ambiental. Nuestro planeta ha sufrido cambios y al día de hoy ya contamos con un deterioro ambiental irreversible. En los años 80, en la cumbre de Río, en el 92 en particular, ya se hablaba del calentamiento global. Era un mito que el planeta se estaba acelerando su calentamiento de manera intensificada. Posterior a este calentamiento global, se define ya que estamos en un periodo de cambio climático. Hablar del deterioro de la capa de ozono quedó atrás. Nos dimos cuenta que este calentamiento lo que estaba provocando es un incremento de la temperatura que estaba afectando a todos los sistemas vivos y que además seguía en avance. Esto ya está demostrado. El cambio climático actual está relacionado directamente con las actividades antropogénicas. Si bien el cambio climático siempre ha existido y desde que el planeta y los planetas existen, es la primera vez que se demuestra científicamente que las actividades de una especie en particular, en este caso la especie humana, y las grandes emisiones de dióxido de carbono, entre otros contaminantes, han tenido una influencia para intensificar este periodo de cambio climático. De hecho, el año pasado, en el 2024, la ONU con otros organismos internacionales acaban de declarar que la humanidad acaba de entrar en otra era, es la era de ebullición climática. Es decir, ya no solo está caliente, el planeta está hirviendo, y eso lo podemos reconocer en muchos organismos y en muchos ecosistemas, principalmente en los ecosistemas marinos, terrestres, en la parte de bosques. Entonces, ¿con qué está relacionado este calentamiento intensificado y cómo nuestras actividades humanas lo intensifican? El sector energético es uno de los grandes emisores de contaminación, no solo de dióxido de carbono, y sabemos al día de hoy, y con todo lo que hemos escuchado en estas conferencias, que la tecnología, como la conocemos ahorita, y la digitalización sin electricidad no podría funcionar. No solamente es la parte del consumo intensivo de electricidad de estos grandes servidores, y ahora conocemos como centros de datos, también tenemos una relación directa con todos los componentes que se necesitan para fabricar los dispositivos que tenemos en la mano, las pantallas, los celulares, y esa información a veces es
que no se conoce. Entonces, entre mayor crecimiento tengamos en la parte económica, podemos ver un crecimiento de las emisiones. Ustedes pueden ver ahí desde la posrevolución industrial del año 1900 hasta la actualidad del 2023, el crecimiento de las emisiones es exacerbado. Entonces, mantener este ritmo de crecimiento de emisiones, el planeta con sus capacidades de absorción ya quedó saturado. Entonces, ¿qué tiene que cuestionarse? El crecimiento en general, el desarrollo económico, pero el día de hoy en particular, la parte de las emisiones del sector tecnología. Estas representaron más del 65% de aumento en el 2023. Diríamos, por un lado, bueno, hay muchas emisiones por el sector eléctrico, quiere decir que tenemos mucha electricidad. Pues la noticia es que no tenemos mucha electricidad. Tenemos un déficit de electricidad y esta semana precisamente vemos en las noticias esta nota. Es una nota de la Agencia de Energía de Cuba, en donde el país está prácticamente a oscuras. Más del 45% del país está sin electricidad. Y no solamente pasa en condiciones cuando eres una isla, que es donde están los mayores retos energéticos, también pasa en las grandes ciudades. Este mapa es un mapa de Madrid, precisamente de lunes también, con las afectaciones eléctricas en un barrio particular de Madrid, ¿no? Y sabemos lo que pasó a finales también de abril, en donde históricamente se quedaron sin electricidad. Y este es uno de los fenómenos más fuertes en términos geopolíticos y de consumo de electricidad, porque no solamente fue la afectación en España, fue también en dos países más, fue en Portugal y en Francia. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de la relevancia del consumo de electricidad y del sector eléctrico, que ya de por sí tiene mucha presión para poder sostener nuestras actividades antropogénicas, y ahora viene un sector que se convierte predominante en la demanda de electricidad. Este es pues el sector de las comunicaciones, tecnologías de la información y de la comunicación. Aquí podemos ver en este gráfico cómo son algunos de los subcategorías que están consumiendo, que abonan todo lo que conocemos en internet, en contenidos y acceso a la información. Entonces, cada uno de estos subsegmentos necesita electrificarse para poder nutrir a esta nube, y esto lo que hace es una alta intensidad energética. ¿Quién ya entendió esto? Quien ya lo entendió son los desarrolladores de tecnología. Ahorita les voy a poner un video muy rápido que es Bill Gates, que ahora su interés en inversiones no está en la parte del desarrollo de tecnología. Bueno, sabemos el boom ahora con ChatGPT, que lo compró Microsoft, etcétera, pero Bill Gates, visionario tecnológico, está muy interesado en tecnología. La evolución energética en un pequeño pueblo. Su plan: convertirlo en el hogar de una planta nuclear pionera, prometiendo no solo avanzar en tecnología, sino también revitalizar la economía local con su innovador reactor Natrium. La planta de energía Natrium es un salto hacia adelante en la industria nuclear. Con un costo significativamente menor que los reactores convencionales, esta tecnología ofrece eficiencia y seguridad mejoradas, operando a bajas presiones y capaz de almacenar energía térmica para satisfacer picos de demanda. Su costo proyectado es de solo $1.000 millones. La elección de Kemmerer, Wyoming, para la primera planta Natrium no es aleatoria. Este pueblo, con solo 2.000 habitantes y una economía ligada al carbón, enfrenta la oportunidad de transformarse en un modelo de sostenibilidad, creando empleos y estableciendo un nuevo estándar en la generación de energía limpia, con capacidad para abastecer 400.000 hogares. Este proyecto no solo beneficiará a Kemmerer, sino que podría inaugurar una nueva era en la energía nuclear a nivel global. Con planes de expansión y la capacidad de abastecer a 1 millón de hogares, las plantas Natrium de Gates son una apuesta firme contra el cambio climático, complementando las energías renovables y reduciendo las emisiones de carbono. Esto que ustedes ven aquí es lo que nosotros, los ambientalistas, llamamos greenwashing. ¿Por qué? Porque a partir de una problemática real, ahora el sector tecnología con los grandes inversionistas se están erigiendo como los nuevos héroes para desarrollar o para
tener soluciones ante el cambio climático. Ya con la tecnología tienen la solución para la humanidad y el nuevo salto, ahora también tienen las soluciones energéticas, porque de esta manera garantizan que su suministro no sea cuestionado y llevar la vanguardia para seguir desarrollando, pero aún más allá, tener control geopolítico sobre el tema de energía. Entonces, si sabemos que el mes pasado 3 países estuvieron en situación crítica por temas energéticos, ¿qué es lo que va a pasar? La tecnología al final está tomando, los señores del aire, y como diría el doctor Echeverría, están tomando esta bandera, esta batuta para seguir dominando, no solamente en la parte tecnológica, sino en la parte energética. Nosotros vemos en la parte ambiental no solo ese riesgo de un discurso del cambio climático cooptado, también viene lo de la extracción de minerales. A partir de este segmento de crecimiento de las tecnologías de la información y de la comunicación, se generó un interés en la minería por extracción de tierra rara, le llaman. Esta tiene los minerales que son los menos abundantes en la tierra, pero son los más ricos para toda la parte de extracción de nanocomponentes. No está tan clara mi imagen, pero lo que quiero que vean es que esas tierras raras, que así se les llama, o REE, su disponibilidad está en donde ven las manchas azules, las manchas amarillas y las manchas naranjas, depende del tipo de mineral. Entonces, ¿qué estamos viendo este mapa? La minería clásica ahora está cambiando a la minería submarina. Todos los capitales ahora están dando este viraje a la minería submarina, y esto es lo que nosotros llamamos el medio ambiente extractivismo. ¿Por qué? Porque estas grandes compañías ahora se van a abocar a ir a tener incidencia y actividades en donde las comunidades pequeñas tienen sus actividades, por ejemplo las comunidades pesqueras, y van a ser desplazadas. Aquí para cerrar les traigo un caso. Yo soy de Baja California Sur, en México. Todos lo conocen como el bracito que tiene el mapa, ¿no? De ahí del bracito de México tenemos por un lado el Pacífico y por otro lado el Golfo de California. Y ya hay proyectos de minería submarina que precisamente están intentando entrar por el valor de estas tierras raras, en donde tenemos 2 mares que son altamente ricos. Entonces, eso ya está pasando en México, y se están tratando de detener estos proyectos desde la parte ambiental. Entonces, solo quiero cerrar haciéndoles esta pregunta: ¿quién se hace responsable de todo este daño y deterioro ambiental, de recursos que son de todos y todas y se están lucrando para poder tener estas grandes acumulación de capital de las empresas tecnológicas? De los señores del aire, mencionando al doctor Echeverría. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Pues sí, pues quedan 7 minutos. Perdón, es el break de 11:30 y luego a las 11:30 es El homenaje. Muy bien. Gracias. Sí, adelante. Yo te quería preguntar, o sea, entiendo que es, como tú lo presentaste, el problema con una propuesta como la de Gates, a tus ojos, es que es un greenwashing y hay una cuestión política. Ahora, si eliminamos el factor político y de dinámicas de poder y lo vemos desde la perspectiva ambiental, o sea, porque siento que ahí cambiaste de óptica, ¿no? Y a mi modo de ver, sigue siendo interesante la energía nuclear a nivel, o sea, viendo el nivel de demanda y viendo que la sociedad no parece estar dispuesta a cambiar sus hábitos. La energía nuclear parece ser la única manera de no echarnos al planeta en los próximos 20 años. Es que la tecnología nuclear es la más eficiente, eso es indiscutible, pero no es la más segura. Entonces, cuando evaluamos nosotros los diferentes tipos de tecnología para la generación de electricidad, pues vienen a cuenta todos estos, muchos elementos, como las variables socioambientales, decimos nosotros. Entonces, indiscutiblemente la energía nuclear es la más eficiente, eso nadie le gana, porque es la que necesita menos recurso y te da más intensidad energética, pero no es la más segura. Entonces ahí, cuando ya haces una matriz de ponderaciones, pues no es la que sale más alta. ¿Y cuál es la que sale más alta? Pues ahorita, por ejemplo, una que tiene gran intensidad energética de las renovables, que es también algo polémica por la manera en la que se ha hecho, es la eólica.
pero ahí el tema que tienes es que no hay tantos lugares que tengan tanto potencial eólico, o sea, realmente son contados. La que se ha masificado es la solar, precisamente por los pocos requerimientos, digamos, que se tiene, casi tienes que tener terreno disponible. Y bueno, sol, obviamente en los lugares, por ejemplo, como el norte de México, el sur de Estados Unidos, es los que tienen más potencial, y bueno, en otros lugares, por eso ha despegado, digamos, se ha hecho masiva. Pero la realidad es que no contamos ahorita con una tecnología en energía que pueda sostener el nivel de demanda. Eso ya se aceptó porque la caída de los fósiles no nos da para el nivel de demanda de acuerdo a la proyección del consumo. O sea que la respuesta sería no hay, desde mi punto de vista y desde lo que yo conozco. Sí. Sí, buenas. Mire, justamente aquí en nuestro país tenemos campos de producción de energía eólica en lugares específicos como la región sur, básicamente los municipios de Riquillo y Oviedo. Son grandes campos. Oiga, por favor, haga preguntas, porque cuando sea su ponencia ya le podemos hacer preguntas a usted, pero ahorita sí, estamos poniendo... Precisamente estoy introduciendo el tema para hacerle una pregunta a ella en respecto. Desde el punto de vista medioambientalista, se cuestionaba mucho la construcción de esos proyectos por el hecho de que entendía que producía un daño enorme al ecosistema, a las aves, y que eso a la larga afectaba el medio ambiente, y que aunque tenía un beneficio económico no iba a reportar beneficios en términos generales para la sociedad, porque ahí por un lado se lograba algo y por otro lado entonces se perjudicaba algunas especies que eran importantes también para el mantenimiento del ecosistema en la región. Sí, es que precisamente son polémicas. En esta parte la energía eólica, como dije, de las renovables, es de la que proporciona mayor intensidad energética y digamos está medianamente desarrollada. El problema es que en sus primeras fases el modelo de negocio y el tipo de instrumentos que se utilizó no tomaban en cuenta el entorno. Por ejemplo, ya está documentadísimo este daño a las aves, porque precisamente las alturas, el ruido también a las comunidades que viven ahí, las empresas cómo llegaron, digamos que en la fase en la que se han operado no han integrado desde mi punto de vista elementos sistémicos para operar de manera correcta, y sí han proporcionado electricidad, pero son muy lineales al ver que ese sea el único fin, y ya cuando haces un recuento de las externalidades que les llamamos nosotros, ahí es donde te das cuenta que no fue como la mejor manera, incluso costo-beneficio. Incluso también esas grandes torres eólicas, el tiempo de vida que tienen y el tiempo de vida que tienen las hace ineficientes. A los paneles solares, por ejemplo, decían una vida de 25 años, pero ahorita las empresas están teniendo que cambiar torres eólicas completas a los 8. Entonces, pues ahí es donde cuando ya la tecnología crece y se masifica, ves los costos reales de una proyección que te dieron al operar, pero como dije de la nuclear, que es la más eficiente, sostengo que la eólica es la que proporciona mayor intensidad energética por el viento respecto a las otras renovables. Y la segunda que no se ha explorado tanto es la maremotriz. Por ejemplo, en la maremotriz nosotros vemos mucha oportunidad en los lugares costeros porque ya se ha probado, Japón es líder en la maremotriz, pero hay un tema con el desarrollo de tecnología. ¿Quién paga la fase cero para ese desarrollo? Eso siempre es el obstáculo que se tienen, y ahí es donde entran las empresas privadas, a veces con modelos muy salvajes. Esa es mi opinión. Yo tengo preguntas también. Gracias. Primero. Sí. Bueno, muchas gracias por abordar estos temas porque luego nadie los toma. Pero algo de lo que no comentaste es como toda esta necesidad de enfriar los sistemas, los procesadores y demás con el agua, y el problema del consumo de agua y las comunidades alrededor. Yo había escuchado que habían planes para mandar todos estos equipos al espacio y no tener el problema justamente del enfriamiento. ¿Tú has escuchado de esta opción?
Pues, o sea, sí, Como pero estamos al final es en intensidad energética. O sea, para mover lo que sea, hay energía. Entonces, si tú mandas eso al espacio, al final estás gastando combustible, es energía que de algún lugar tiene que salir y típicamente salía de los fósiles. Entonces, desde mi análisis son cosas que no son soluciones, no son viables, sino lo único que hacen es extienden el problema con soluciones tecnócratas que realmente no proporcionan soluciones de fondo. Este caso es muy parecido a los contenedores de residuos que nos mandan de Europa, por ejemplo. Ahí, digo, nos mandan la mayoría a Asia, pero unos los recibimos acá en América Latina, ¿no? Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, en los residuos es un problema. Aquí no los podemos procesar, etcétera, etcétera. Vamos a mandarlos en contenedores, vamos a ponerlos ahí y ya se va a hacer una separación, se van a ir en contenedores, pero terminan en algún lado. Y está documentado que han terminado en el mar porque en ese traslado los contenedores se abren más. Hablar de ciudades que ya son consideradas como que ellas mismas para recibir basura, ¿no? Y vivir entre residuos, pero si esos residuos ni son de ellos. Entonces, es un tema de inequidad. Estamos reforzando estas relaciones de desigualdad con soluciones que no son soluciones, que están disfrazadas. Sí, entiendo lo que dices de la parte energética, de mandar las cosas al espacio, pero finalmente sí se resuelve ya el no utilizar el agua para enfriar los procesadores de alguna manera. Pero desde mi punto de vista, lo que se tendría que cambiar es el diseño para la parte del enfriamiento. O sea, necesitas repensar todo como está hecho ahorita, porque cuando se diseñó había muchos recursos. Y ahorita lo que tienes que hacer es una reingeniería de todo lo que necesitamos y de todo lo que usamos, basado en la disponibilidad de los recursos que hay. Y ahí es donde va a surgir la innovación, porque hay otros recursos que ahorita nadie sabe, porque precisamente quien diseña no conoce esos datos de los que yo estoy hablando, y entonces no hay un equipo interdisciplinario que esté diciendo no tomes esto porque eso ya no hay, toma esto y esto y esto, ¿no? Incluso hasta se podrían generar diversas cadenas de valor, ahora sí, de cosas que son consideradas residuos, pero que son reutilizables. O sea, ¿cuántos de estos minerales que yo acabo de hablar terminan en disposiciones de uso final, ¿no? En rellenos sanitarios, todo el mundo lo sabemos, los pepenadores andan ahí sacando los pequeños gramos incluso de oro que llegan a estos lugares, porque no tenemos todavía lugares de disposición final especializados para dispositivos electrónicos. Ahí habría una solución, porque hay recuperación, pero nadie lo está haciendo. Entonces, sí es cambiar la manera en cómo diseñamos antes a cómo, qué tenemos ahorita para poder funcionar. Gracias. Yo tengo una pregunta. Yo vengo formado en la ingeniería, entonces vengo y de la informática para mí, las afirmaciones, no tengo otra forma de verificarla que no sea con números, una limitación personal. Yo sé que estamos con eso de filosofía y ustedes tienen un método de verificación completamente distinto, pero veo dentro del tema de inteligencia artificial, veo las gráficas de crecimiento de utilización de energía y evidentemente sobre algo que no existía el crecimiento es, partiendo de cero, es infinito, ¿sí? Cualquier cosa dividida sobre algo muy chiquito, en cualquier industria, cualquier tecnología que surge, sí tienen unos crecimientos que son exponenciales. La pregunta es si no hay una demonización de la utilización de energía por la inteligencia artificial. O sea, ¿cuánta de las emisiones de carbono dependen de la energía que se utiliza para los algoritmos de inteligencia artificial? ¿El 10%, el 20%, el 1%, el 1%? Bueno, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No hay una demonización porque ni siquiera se tiene el porcentaje. No hay. Esto es primeras conversaciones. Ahorita, como dice la compañera, lo que se está midiendo es la huella hídrica. Entonces, no hay una demonización porque no hay el número exacto, pero lo que sí hay es la necesidad de poner en la conversación, porque la necesidad ya está reiterada, tanto
que las empresas tecnológicas están buscando sus propias soluciones. Entonces, basada en esa reflexión y en poner sobre la mesa la importancia de tener esos números, es el paso que sigue, porque ahorita no se está poniendo atención. En la parte de las emisiones y cómo se distribuyen, bueno, las mayores emisiones que se generan en el mundo son por fuentes móviles, pero ahí las fuentes móviles son aéreas, terrestres y marítimas. Pero yo podría decir, cuando se haga un estudio de desagregación, viene la parte logística también del movimiento de dispositivos y esa desagregación es bien fina, pero no llegamos a ese punto de desagregación porque en el mundo, pero en particular en Latinoamérica, tenemos un tema con la generación de datos consultables, actualizados y segmentados. Entonces, los datos globales son más del 50% de las emisiones a nivel global, fuentes móviles, y que es, como lo dije, marinas, terrestres y aéreas. Las aéreas casi no les ponemos atención, pero son muchísimo más intensivas que las terrestres. Cada avión que se mueve, se ha hecho la comparación que son hasta de 100 barcos, ¿no? Entonces, y los barcos con los automóviles también. Entonces, saber estas conjunciones es bien importante. La segunda son las fuentes fijas, todo lo que tiene que ver con la industria. Diría alguien, es que ahí es donde está la parte de creación de algoritmos, etcétera, etcétera. La tercera son las fuentes de área, que son todas estas pequeñas negocios pequeños que hay en las ciudades y los rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, en cada uno de esos necesitaríamos hacer una desagregación de cuánto hay en las fuentes fijas para la inteligencia artificial, cuánto hay en las fuentes móviles para la inteligencia artificial y cuánto hay en las fuentes de área. Espero que la vida me dé para poder lograr hacer ese proyecto, pero la realidad es que ahorita estamos abriendo la conversación y en temas de huella hídrica, colegas que están especializados en eso han avanzado bastante. Entonces, lo mismo esperamos hacer en la parte energética, pero sí es más compleja por simplemente la desagregación de las emisiones que hablo. También una parte muy importante de las fuentes de emisión son las fuentes naturales, pero pues esas ya estaban ahí, ¿no? Entonces, un volcán, exacto, pero sí hay un tema en términos de cambio climático en donde la temperatura, el aumento de la temperatura ha provocado que haya esta modificación de procesos, ¿no? Incluso naturales. Entonces ahí también podríamos ponerle, pero la realidad es que no hay demonización porque no se tienen las cantidades. Ya para terminar, lo último, no es pregunta, es más bien un comentario en el que como conclusión es que esto de la inteligencia artificial y en general las tecnologías deben de trabajar ya en las cuestiones de la ética, porque evidentemente es algo que tampoco está, o sea, no hay una regulación de la inteligencia artificial aún, y en el control en el ambiente. Sí, yo ponía un ejemplo ayer, decía, a ver, si tú vas a comprar tu iPhone y ahí en el iPhone viene descrito que tú tienes que pagar 300 pesos más por un sistema de mitigación en el lugar en donde se está extrayendo ese material, ¿lo comprarías o no? O sea, la parte que es como lo que sigue de la lógica mercantilista es lo que pasa con los mercados de carbono. Págame y síguete acabando, pero justo es ahí donde no debemos de caer, o sea, debemos de avanzar desde la parte ética, los procesos de reingeniería, en donde nos hagan conscientes de hasta dónde se puede, ¿no? Esa sería como mi conclusión, y pues sí creo que esta conversación debe de estar en estos espacios, ¿no? Porque en otros espacios, como dice el colega, donde venimos de las ingenierías y todo eso, pues no están los espacios, ¿no? En la parte de medio ambiente sí están estas conversaciones, pero tenemos tantos retos con las fuentes móviles y con las fuentes fijas que es difícil enfocarse, sectorizarlo, ¿no? Entonces, pues gracias por sus aportaciones.